mientras se desplegaba la partida del héroe desconocido, un silencio inquietante se instauró en el grupo, cargado de tensión no expresada, no por la inminente fortaleza del señor demonio, sino por sus silenciosos compañeros. Jin, el héroe subestimado, inicialmente percibió un cambio inusual en el viento y se volvió hacia su equipo exclusivamente femenino, a punto de expresar su preocupación. Pero antes de que pudiera hablar, sus voces, agudas y unánimes, lo interrumpieron abruptamente. Con tono autoritario, una de las mujeres declaró, JYN, en nombre del héroe Reki Release, te destituyo del grupo. Sus palabras golpearon duramente a JYN, lo impactaron mentalmente y lo dejaron atónito. ¿Cómo podía ser esto? Para comprender la verdad, necesitaba reflexionar sobre su pasado. JYN fue una vez Hingist, un joven que abandonó su humilde pueblo junto a su amigo de la infancia, Reki Moore. Riki, considerado bendecido por la propia diosa, estaba destinado a derrotar al señor demonio. Su viaje los llevó por Sanyuri y Ria, la enigmática sabia, luchando contra las fuerzas del señor demonio en tierras innumerables hasta que llegaron al borde de una confrontación decisiva en las puertas de la fortaleza demoníaca. Las voces de sus compañeras resonaban en su mente, preguntándole, Jin, ¿recuerdas nuestra promesa? Buscó respuestas en sus recuerdos. Surgió un tenue recuerdo, en sus primeros días, habían hecho un pacto con un sacerdote. Si algún miembro se convertía en un obstáculo, abandonarían el grupo. ¿Podría ser eso a lo que se referían? A medida que el shock se disipaba, emergió la voz calmada de JYN, con una aceptación contenida. Sí, sabía que este día podía llegar. Un sutil brillo parpadeó en Riki, la bendición del héroe iluminando su presencia. Ella respondió en silencio, sin mostrar emoción, eso es bueno. La propia bendición de JYN era una habilidad de crecimiento temprano. Aunque le había permitido un desarrollo rápido en su juventud, también imponía límites a su potencial. Al principio, sus contribuciones habían sido vitales, incluso indispensables. Sin embargo, a medida que Riki, el héroe, se volvía más fuerte, derrotando enemigos con fuerza bruta y purificación divina, mientras Ria, la sabia, manejaba la sabiduría ancestral, la brecha se hacía cada vez mayor. Por más que entrenaba, no lograba ponerse al día. En combates intensos, JYN pasaba de ser un activo a una carga. Yuri, la sacerdotisa, habló suavemente con sincero pesar, llevaremos tus sentimientos. Ria añadió, eres la mejor compañera que podríamos desear, eso nunca cambiará. JYN esbozó una sonrisa de gratitud y se acercó a Riki, acariciándola suavemente en la cabeza. No te preocupes, dijo en voz baja, lleno de una tranquila confianza. Creo que puedes derrotar al señor demonio. Riki, aunque asentía con la cabeza, con una leve sonrisa en los labios, respondió, no me preocupa eso. Sus ojos se endurecieron con una feroz determinación, espera por mí. Una vez que conquistemos al señor demonio, volveré por ti. Con un último asentimiento, JYN se volvió para partir, susurrando suavemente, debería regresar a mi habitación. Necesito empacar mis cosas. Al girarse para irse, una pesada oleada de melancolía se instaló sobre Yuri y Ria. JYN sintió también una punzada de tristeza, sabiendo en su corazón que la promesa de Riki probablemente no se cumpliría. Después de vencer al señor demonio, serían celebrados como héroes, y sus vidas quedarían cambiadas para siempre. Sería imposible volver a hablar con ellos como antes. Reflexionó suavemente, recordando lo feliz que había estado viajando con todos, un sentimiento agridulce empañado por la certeza de lo que les esperaba. Con una sonrisa sincera, volvió a enfrentarse a sus compañeros. Gracias, dijo con emoción. Quería luchar junto a ustedes hasta el final. Sus palabras sinceras dejaron a las tres mujeres sin palabras. Simplemente le instaron a descansar, mencionando que también ellas necesitaban aire fresco. Más tarde, en su habitación, Riki apretó con fuerza su almohada, una fierza determinación ardiendo en sus ojos. Finalmente, susurró para sí misma, tengo que derrotar al señor demonio lo más rápido posible, para poder ir a comprar un vestido de novia.
Parecía que entre estas heroínas se estaba desarrollando una historia diferente. Ricky, la heroína, imaginaba planear toda su boda con JYN para su deleite. Al principio, deseaba una simple salida por la ciudad con JYN solo, después de tanto tiempo. No es que no le gustaran Yuri o Ria, pero su presencia había reducido el tiempo que disfrutaba a solas con JYN desde que comenzaron su misión. Simplemente anhelaba los días en los que solo estaban ellos dos. JYN siempre había sido su héroe, su apoyo constante. Incluso cuando luchaba por controlar la fuerza de su bendición, su amabilidad nunca decayó hacia ella, una desadaptada. A pesar de lo que otros pudieran decir, sabía que él siempre estaba a su lado. Ricky es una familia muy valiosa para mí, solía decir, y escuchar esas palabras a menudo le aliviaba las lágrimas y la sonrojaba. Respondía interiormente, confirmando, sí, se consideraba parte de la familia. Entonces, si derrotaba al señor demonio, se preguntaba en voz alta, ¿JYN se casaría con ella? La respuesta de él había sido una risa risueña. Si todavía te gusto entonces, definitivamente me casaré contigo. Eso es una promesa. Esos recuerdos, tan queridos para ella, se remontaban a cuando tenían 5 años. Por eso había luchado con tanta dedicación todo este tiempo. JYN también recordaba sus promesas. Con su fuerza actual, probablemente podrían derrotar al señor demonio en un solo día. Pero si algo le sucediera a JYN, sería necesario retirarse, así que planeaba dejarlo momentáneamente fuera del grupo. Perdida en estos pensamientos tiernos, se acurrucó con su almohada, sintiéndose totalmente avergonzada, y le susurró buenas noches a JYN. Con la voz temblorosa, admitió suavemente, te amo. Más tarde, en un baño caliente, una voz reflexionó, ¿por qué actúas tan adorable? Seguro que lo has estado pensando. Siento pena por JYN. La hablante era Yuri, la sacerdotisa. Su tono tenía un matiz de diversión pero también de preocupación. Consideraba como, incluso sin JYN, su fuerza no disminuiría significativamente. De hecho, quizás incluso se volviera una carga. Ella pensó en privado, veo claramente lo que nuestro ingenuo héroe está imaginando. Ricky planea acabar con el señor demonio mañana y confesar sus sentimientos a JYN. Pero Yuri se fortificó mentalmente, pensando, no puedo rendirme con esto. Nadie comprendía realmente la profundidad del sufrimiento de alguien que había rezado como santa desde la infancia. Desde muy joven, ella se había dedicado a rezar, pero su dolor permanecía oculto e ignorado por los demás. Fue JYN quien logró romper su soledad por primera vez. Ya fuera algo alegre o doloroso, él aceptaba todo sin dudar. ¿Me contarías una historia sobre ti, Yuri? ¿Por qué te esfuerzas tanto por mí? Sus preguntas resonaban en su mente. La respuesta de JYN había sido sencilla pero profunda. Porque tus oraciones nos salvaron a todos, pero tú no tienes a quien acudir. Ella había cuestionado eso, con la voz temblorosa, preguntando, ¿acaso eso está permitido? La convicción de JYN era inquebrantable. No importa si está permitido o no. Si alguien dice que no, los golpeo. No quiero ayudar a la santa, quiero ayudar a Yuri, había dicho. Entonces, sus lágrimas estaban ocultas, pero ahora la presa había roto, derramándose mientras ella se sentaba en el baño, acariciando suavemente su cuerpo. JYN es un alma tan amable, musitó suavemente. Incluso mi corazón helado se derrite cuando me mira con ojos tan apasionados. Recordó que él había dicho, quiero apoyar a Yuri. En ese momento, sus lágrimas cayeron sin freno, pero finalmente llegó el momento perfecto. Esa expresión de soledad al salir de la habitación permanecía en su mente. Pensaba que había sido rechazada, que su corazón estaba roto. No te preocupes, JYN. Usaré todo lo que sea de la santa para sanarte ahora. ¿Qué es la virginidad? Simplemente renunciaré a ser santa, pensó, considerando sus motivos. También existía otra razón, ambos dependían de ella. Después de derrotar al señor demonio, el grupo se disolvería,
haciendo difícil que JYN los volviera a ver por sus nuevos roles. Si él tenía el título de esposo de la santa, el país y su gente no lo tratarían mal, y sería más fácil que Ricky-chan y otros pudieran encontrarse con él. Ricky-chan probablemente ya estaba descansando, y Ria probablemente se preparaba para mañana. Era el momento perfecto para arriesgarse. Cuando llegó y abrió la habitación de JYN, anunció, JYN, voy a entrar. Pero la habitación estaba vacía. Su sorpresa rápidamente se convirtió en confusión. JYN, ¿dónde estás?, se preguntó, luego notó una carta en el escritorio. Al leerla, su ira empezó a hervir antes de estallar en furia. Esa vieja elfa, pensó, apretando el puño. Mientras tanto, en otra parte del mundo, un portal brilló en existencia, del cual JYN y Ria atravesaron. Gracias por venir hasta la aldea, Ria, dijo JYN con una sonrisa agradecida. La magia de teleportación es cosa de niños, Ria se rió. Dijiste antes que es un arte secreto solo de sabios. Si es por una amiga, no me importa, respondió ella. Además, también tengo curiosidad por tu pueblo natal, ¿vas a enseñarme la ciudad?, preguntó JYN, sintiendo un alivio recorrerlo. Honestamente, agradecía que Ria lo hubiera traído allí. No sabía qué cara poner delante de todos, pero ¿qué podía hacer? Volviéndose sinceramente hacia ella, añadió, gracias. Te lo debo para siempre, Ria, bromeó ella con una sonrisa traviesa. ¿Aún sigues diciendo eso?, respondió él, formando suavemente una sonrisa en su rostro. Solo necesito regresar antes del amanecer de mañana. Hasta entonces, fortalecer los lazos con una compañera no está tan mal, ¿verdad? Asintió JYN en señal de acuerdo, una expresión genuina de felicidad se extendió por su rostro. Admitió que se había sentido algo decaído últimamente. Aunque su hospitalidad era modesta, la invitó a acompañarlo. Con una sonrisa elegante, Ria señaló suavemente, oh, ya casi es hora. Ella, Ria Egia, había nacido elfa y, en años humanos, tenía más de 28 siglos. Muchos de sus iguales ya se habían establecido en la vida familiar, pero su interés en la investigación la alejaba de considerar el matrimonio. Sin que ella se diera cuenta, se había instalado firmemente en una vida de soledad. En casa, había llegado a sentirse decepcionada, convencida de que ningún hombre querría a alguien como ella. Había confiado sus sentimientos a sus padres, pero para entonces, el momento había pasado. A pesar de recibir bendiciones élficas de sabiduría y longevidad, a menudo sentía que la evitaban, quizás incluso por esas mismas bendiciones. Al final, el matrimonio seguía siendo un sueño inalcanzable, pero esa misma circunstancia la llevó a unirse a la misión del héroe. JYN era diferente a cualquier hombre que ella hubiera conocido. Cuando bromeando lamentó su soltería, él respondió, ¿en serio? Creo que Ria es pensativa y maravillosa. Estoy seguro de que serías una esposa excepcional. Ella le hizo una broma, con los ojos brillando, si para entonces soy un caso perdido, haré que JYN cuide de mí. Su respuesta llegó al instante, cálida y sincera, si alguien como yo es aceptable, estaría encantado. Desde ese momento, su corazón quedó cautivado. Con la confianza en aumento, también lo escuchó decir, Ria es confiable. Gracias por estar siempre allí. Su medidor emocional se disparó. Con curiosidad, le preguntó sobre su tipo ideal de mujer, y su respuesta solo aumentó sus sentimientos, quizá prefiera a mujeres mayores. Pensó, casi con nostalgia, que pronto este joven fuerte y gentil sería suyo. Finalmente, llegaron a la casa de JYN. Él parecía visiblemente nervioso, pero Ria descansó su mano tranquilizadora sobre su hombro. Has salvado muchas vidas, susurró. Puedes atravesar esa puerta con orgullo. JYN expresó su gratitud y llamó a la puerta. Su padre, un hombre de mediana edad, abrió, con los ojos atónitos al ver a JYN. He llegado, papá, dijo JYN con calma. JYN, exclamó su padre con alegría. Su madre también se sorprendió. Bienvenido a casa,
dijo amablemente, luego su mirada se posó en Ria. ¿Y quién es esta señorita? Déjame presentarla, comenzó JYN, pero Ria lo interrumpió rápidamente, con voz firme y clara, encantada de conocerte, suegro y suegra. Soy Ria, prometida de JYN. El silencio atónito llenó la habitación, interrumpido solo por jadeos, sonrojos y rumores atolondrados. JYN pensó para sí, esto es real. Sin embargo, su madre pronto recuperó la compostura. Ella realmente ama a JYN, ¿verdad?, dijo en voz suave. Hoy también queríamos saludarlos a ambos, añadió calurosamente. JYN, aún en shock, balbuceó, Ria, nuestro futuro. Sus padres intercambiaron miradas sorprendidas, dándose cuenta de que la valiente declaración de su hijo había cambiado todo. Nuestro futuro, repitieron. Con una voz firme, Ria habló a JYN sin sorprenderse, acariciándole suavemente el brazo. Te amo, admitió, a pesar de su vergüenza inicial, y las palabras se escaparon de sus labios. JYN, atónito, protestó inmediatamente. Espera, balbuceó. Nunca antes has dado una señal así. Pero ella tomó suavemente su mano. Cuando te pregunté si me aceptarías aunque no me casara con nadie más, dijiste que estarías feliz de hacerlo, recordó claramente Ria. Él asintió, reconociendo el recuerdo. Sin embargo, una preocupación más urgente le oprimía. ¿Qué hay del señor demonio? Sin la presencia del sabio, esos dos no tendrían oportunidad. Ria decidió rápidamente, iré allí justo después de pasar la noche contigo, JYN. Parpadeó confundido. ¿Una noche juntos?, preguntó, desconcertado. La mirada de Ria permaneció firme. Hablo en serio, afirmó. Realmente me importa JYN. Creo que tú eres el único para mí. JYN reflexionó que Ria era, en efecto, una mujer notable. Pero al imaginarse de repente casado y compartiendo la vida, empezó a considerar si no sería una mala idea. Con una dulzura gentil, Ria tomó su nombre. Pienso en su interior, ¿habrá alguna otra mujer como ella, que se case con gracia, buena preparación y una actitud tranquila? Ria era excepcional, y la respetaba profundamente. Dirigiéndose a sus padres y a Ria, JYN pidió, por favor, déjenos un momento, y luego añadió, y Ria, vayamos afuera un momento. Cuando JYN pronunció su nombre, Ria se sonrojó profundamente. ¿De verdad estás en serio con esto?, preguntó. Totalmente, confirmó ella sin vacilación. Para ser honesto, ahora mismo tú eres mi compañero más querido, respondió suavemente JYN. Aún no puedo decir que te amo, pero quiero verte como una mujer a partir de ahora. ¿Está bien alguien como yo? Ria se secó las lágrimas. ¿Qué estás diciendo?, susurró. JYN es con quien quiero estar. Cuando se acercaron más, por estar a punto de compartir un beso, un golpe repentino desde arriba hizo caer a JYN al suelo. Era nada menos que Ricky, el héroe, acompañado por Yuri, la sacerdotisa. Las tres mujeres rápidamente se apresuraron a su lado. Yuri exclamó, JYN, ¿estás bien? No mueras ahora. ¿Quién hizo esto? En su mente, JYN pensó, todos ustedes causaron esto. Ria, pragmática como siempre, exclamó con severidad, estáis en mi camino. Ambos, apartaos. Yuri insistió, déjame sanarlo. La magia del mismo tipo se cancela entre sí, dijo decidida. Ricky, el héroe, preguntó en voz alta, ¿cuál es tu verdadero plan? ¿Que si lo sane, recibiré elogios? Luego se inclinó, intentando hacer reanimación boca a boca. Yuri intervino, yo haré la reanimación con boca a boca. JYN, entrando en un estado cercano a la inconsciencia, pensó fugitivamente, el boca a boca no es lo más importante ahora, agradecía su preocupación, pero la oscuridad se estaba cerrando. Su mente vagó, dejando a las tres mujeres todavía discutiendo sobre quién sería la que le salvaría. JYN, Hinsen, despierten. No mueran, suplicaron.
El sol de la mañana, engañosamente pacífico, filtraba por la ventana, incitando a JYN a despertar de un sueño profundo y agitado. Sus ojos parpadearon y se abrieron, marcando el fin del caos nocturno. Los contornos familiares de su habitación empezaron a desenrollarse con claridad. Una ligera oleada de alivio lo invadió al reconocer su entorno. Sin embargo, una extraña pesadez se aferraba a sus extremidades, un peso lento que dificultaba incluso el movimiento más simple. ¿Por qué me siento tan pesado?, se preguntó, empujando la manta. La sensación debajo de ella lo estremeció con una sacudida. Allí, a su lado, yacía Yuri, la santa vestida de rosa. Su mente giraba, intentando asimilar aquella vista increíble. «Despierta, Yuri», insistió, algo sorprendido. Su voz sonó más aguda de lo que quería. Yuri se movió suavemente, abriendo lentamente los ojos, antes de posar con una sonrisa pacífica. «Buenos días, Jan». «¿Cómo te sientes?», preguntó, con un tono notablemente calmado, casi sereno, como si intentara ocultar su verdadera naturaleza de santa venerada. «Estoy bien ahora». «Gracias por ayudarme», respondió, aún aturdido por la proximidad inesperada. Un suave roce contra sus pantalones lo devolvió a la realidad inmediata. Estaba acostado en la cama, con Yuri a su lado. «Por favor, puedes despertar, Yuri», suplicó, sintiéndose inseguro. Ella respondió con una expresión suave, su mirada firme. «Sí, ya estoy despierta». «Todo está bien», su calma permanecía inalterada. Dudó un momento, luego preguntó por sus planes para ese día. La mente de inmediato se centró en el evento crucial que se acercaba, el día de la derrota del señor demonio. Estaba decidido a rezar por la seguridad de todos. Pero en cuanto expresó esto, una repentina comprensión le golpeó como un rayo. Miró a Yuri con confusión. «¿Por qué estás aquí en mi cama?». Esto era una batalla vital por la paz, pero ella estaba presente en un lugar tan inusual. ¿Tenía intención de afrontar el desafío sin su equipo? La escena cambió abruptamente, revelando la noche anterior en la fortaleza del señor demonio. La atmósfera era tensa, cargada de anticipación. El señor demonio, una figura imponente y formidable, dirigió su discurso a Kaiser, el héroe Ricky. «Entonces, tú eres el héroe de tu generación», afirmó el señor demonio con gravedad. «Soy el poderoso señor demonio, gobernante de todos los demonios». Ricky permaneció firme, ofreciendo una elección contundente. «O mueres ahora o después», declaró. «Te daré una opción. Avanza si te atreves, o te enfrentaré con todo mi poder». Una espada divina de juicio atravesó el aire, desatando un destello cegador que impactó al señor demonio. «Parece que el verdadero poder del amor es lo que realmente importa», proclamó Yuri con una sonrisa triunfante. Con eso, comenzó la batalla por la dominación. El demonio Lord, desconcertado y cauteloso, meditaba sobre una cuestión ancestral: ¿quién tenía realmente la razón, los humanos o los demonios? Yuri, la santa, respondió con determinación, afirmando que la humanidad estaba en el bando justo y saldría victoriosa. El demonio Lord, aterrorizado y derrotado, observaba impotente mientras Yuri declaraba: «El proceso de purificación está en marcha. De ahora en adelante, sirvan a la humanidad». La expresión del demonio Lord se nubló de confusión mientras murmuraba: «¿Qué está pasando? ¿Quién es el responsable de esto?». Yuri, serena e imperturbable, añadió suavemente: «Entendido. Tras su derrota, acepté las condiciones del vencedor, así debería haber hablado el demonio Lord». Sin embargo, fueron las palabras de Yuri las que pronunciaba en su nombre, mientras ella y Ricky partían, dejando atrás al demonio Lord subduedido. En el presente, después de que Gene se desmayara, se había tomado una decisión. Ria, la sabia elfa, observó que la derrota del demonio Lord había quedado confirmada con un solo golpe. Sorprendido, Ricky, el héroe, aceptó con calma: «La verdad, podría haberlo hecho solo», dijo, casi implicando arrepentimiento por la caída del demonio Lord. «Teníamos preocupaciones más urgentes». Cuando Gene finalmente recobró el sentido, Ricky notó que JYN no estaba a la vista. La que se lo había llevado fue Yuri, y ahora ella era el centro de atención.
Calmadamente, afirmó, todo lo que tenemos que hacer ahora es informar al rey, y nuestra tarea estará completa. Ricky, siempre pragmático, respondió, en realidad, te dejé el informe a ti. Los ojos de Ria se abrieron incredulidad. ¿Qué? El héroe debe estar allí, es obvio. Además, no llegaré a tiempo para la subyugación oficial. Sin embargo, Ricky fue firme. Estaba claro que quería mantener a Gene fuera del protagonismo. Ria, la traviesa elfa, intervino, la subyugación del demonio Lord es tarea del héroe. Yuri, la sacerdotisa, estuvo de acuerdo, tiene razón. Además, los que conocen al rey deberían acompañarnos para apoyar. Mientras ella hablaba, su presencia imponente parecía enfatizar su punto, lo que hizo que tanto Ria como Ricky le dijeran, no hables con el pecho. Ria añadió con tono burlón, por eso no me gustan las mujeres cuya nutrición se concentra en solo una zona. Impasible, Yuri replicó, por favor, deja de los insultos infundados y deja de poner énfasis en tu pecho. Ricky asintió en señal de acuerdo, es cierto, alguien tiene que quedarse con JYN. La decisión sobre quién se quedaría se tomó mediante un juego legendario de piedra, papel o tijera. Cuando llegó el momento, eso fue lo único que importó. Mientras tanto, Jan, aún abrumado por los eventos surrealistas, preguntó, ¿realmente derrotaste al demonio Lord? Yuri, sonriendo suavemente, respondió, ¿alguna vez te he mentido? Jan admitió, no, pero así parece. Yuri continuó, el mundo está en paz ahora. Una ola de comprensión invadió a Jan, entonces todo ha terminado. Nuestro viaje ha concluido. Creo que ya no tengo razón para quedarme. Debería volver a ser solo un aldeano. Al volverse hacia Yuri con una ligera inquietud, preguntó, ¿no debería el santo reunirse con el grupo del héroe? Ahora no siento ningún dolor, así que no quiero molestar a nadie. La expresión de Yuri se suavizó, apareciendo un ligero rubor. Ges, no digas algo así, susurró ella. Si alguien importante para ti habla mal de sí mismo, solo te pondría triste, ¿verdad, Jan? Sus palabras le conmovieron profundamente. Prometiéndose a sí mismo, Jan dijo, entiendo. No me menospreciaré más. Yuri le hizo prometer suavemente, sellando sus palabras con un gesto cariñoso. Pensó que había logrado navegar por ese momento incómodo. Pero la curiosidad venció a Jan y planteó una pregunta persistente. ¿Por qué estás en mi cama? Yuri tartamudeó de inmediato, eso. Por favor, discúlpame. Jan, aún absorto en las revelaciones de la mañana, se dirigió en silencio a la cocina. Miró alrededor, buscando a sus padres. Un nota en la mesa llamó su atención, con el mensaje, papá y mamá estarán fuera hasta la noche. Preparamos algunas sobras y comida para mantenerte con energía. Mucha suerte. Una oleada de vergüenza lo invadió mientras se preguntaba de qué estarían hablando sus padres. Internamente pensó, tengo que esconder esto de la santa. Antes de que pudiera reaccionar, Yuri apareció detrás de él, con una voz inocente y brillante. ¿Es de tus padres?, preguntó. En un movimiento rápido, Jan creó una hoja de viento, desgarrando la nota en diminutos fragmentos que revoloteaban hasta el suelo. Sorprendida, Yuri preguntó, ¿por qué usaste magia? Nervioso, Jan tartamudeó, no, solo, nada. Por cierto, has cambiado de ropa. Te ves muy bien. Yuri se ruborizó, dejando escapar una risita alegre. Estoy tan feliz. La túnica desnuda era un poco demasiado estimulante, para ser sincera, admitió. Jan pensó para sí, es tan abierta en todo. Luego mencionó que estaba pensando en el desayuno, pero notó que probablemente su madre había preparado algo. El tiempo era agradable, así que decidieron comer en la terraza. Yuri, radiante de felicidad, aceptó con entusiasmo. Jan tomó un bocado de la comida y de repente fue invadido por la nostalgia. Hace mucho tiempo que no probaba la comida de su madre, y las verduras estaban excepcionalmente frescas. La santa también parecía alegre, su expresión serena reflejando su satisfacción. Le recordó un momento en que él, el protagonista, conversaba con ella.
Ella había estado feliz solo de oírlo hablar, diciendo, hace tiempo que no disfrutábamos de una mañana tan tranquila. Durante nuestros viajes, no había tiempo para esto. La paz es realmente maravillosa. Yuri agregó suavemente, también me siento más ligera. Es tan agradable relajarse. Jan asintió en señal de acuerdo. No tener que estar alerta todo el tiempo hace una gran diferencia, dijo. Volviéndose hacia Jan, la mirada de Yuri se volvió pensativa. ¿Qué planeas hacer de ahora en adelante?, preguntó. Jan parecía tranquilo, con una sonrisa suave en el rostro. Creo que me será fácil. Cuidar los campos, cazar, quizás pescar, quiero hacer cosas que antes no podía. Luego le planteó una pregunta. ¿Y tú, Yuri? ¿Cuáles son tus planes? Ella dudó, un ligero rubor subió a sus mejillas. Me gustaría tener hijos, dijo en voz baja, con evidente vergüenza. Añadió rápidamente, perdón, me mordí la lengua. Ruborizada, aclaró, bueno, si pudiéramos simplemente pasar el tiempo charlando así, ¿no sería maravilloso, Jan? Su corazón se estremeció por sus palabras. Sí, si fuera posible, querría pasar así contigo toda la eternidad, respondió. Sin embargo, Jan parecía algo ajeno a la profundidad de su sentimiento. Yuri insistió suavemente, nunca he olvidado ese momento. Su voz se convirtió en un susurro tierno. La propuesta apasionada que me hiciste, J.Y.N. ¿Recuerdas? Dijiste que cuando yo sufriera, cuando orara, estarías allí para apoyarme. Ese voto de matrimonio fue como una salvación para mí. En un momento de profunda agotamiento y miedo, me encontré iluminado por una luz frágil y guía. Jan, visiblemente nerviosa, intentó hablar primero, diciendo, Yuri, eso, pero ella lo interrumpió rápidamente, con voz firme y decidida. Tienes razón. Yo también necesito expresar mis sentimientos claramente. Inhaló profundamente, su mirada fija e inquebrantable. Te amo, J.Y.N., admitió con sinceridad. Quiero compartir mi vida contigo. Hemos estado juntos durante 3 años. He visto muchos aspectos de ti, pensé que te conocía bien. Pero esto se siente diferente. Se inclinó más cerca, buscando su rostro con la mirada. ¿En qué estás pensando ahora mismo?, preguntó con tono juguetón y una sonrisa burlona. Aunque sospechaba lo que podía estar en su mente, no quería perder el control del momento. Mientras su cuerpo se presionaba contra la suya, su pecho en contacto con él, una sensación de responsabilidad la abrumó y tartamudeó, lo siento. Me retiraré de inmediato. Pero Yuri la sostuvo con más fuerza, su voz se volvió seductora mientras susurraba, lo siento, J.Y.N. Contrario a lo que puedas creer, no soy una buena chica. Te haré obsesionarte tan completamente que sentirás que no puedes vivir ni un momento sin mí. Jan sintió el peso de Ricky presionándolo mientras se inclinaba cerca, susurrando, no soy tan inocente como piensas, Jan. Pretendo derretirte por completo. Ella se acercó aún más, aplastándolo bajo ella, su cuerpo impidiendo cualquier escape. Su rostro estaba enterrado en su pecho, abrumado por su proximidad. ¿Puedes oírlo?, preguntó suavemente. Mi corazón late tan fuerte que apenas puedo pensar. No entiendo nada porque mi corazón está demasiado alto. La mente de Jan daba vueltas, su dulce aroma nublaba sus sentidos, amenazando con derribarlo. Estaba al borde de rendirse a la tentación, sus instintos luchaban contra su encanto, mientras su mano lentamente se desplazaba hacia arriba. Déjame ir, susurró ella, casi como una súplica en la mente de Yuri. La tensión colgaba pesadamente en el aire, al borde de algo irreversible. De repente, una voz rompió el hechizo. ¿Qué están haciendo ustedes dos aquí afuera?, era Ricky, que llegaba justo a tiempo. Jan sacudió su ensimismamiento, recuperando rápidamente la compostura, y tanto él como las chicas carlaron excusas. No, no es nada, balbuceó ella. Solo casi me desmayo, añadió apresuradamente. Incluso la figura santificada de Ricky intervino, sí. Solo una coincidencia, ¿verdad? Sin estar convencido, Ricky levantó una ceja. Si no está pasando nada, entonces está bien,
dijo ella, sonrojándose ligeramente mientras miraba a Jan con vergüenza. Pensó, lo que tenía que decir ya lo dije. Los dejo a ustedes dos, anunció Yuri antes de agregar, me voy a dar un paseo. Jan trató de detenerla. Espera un momento, instó. Pero la mano de Ricky lo tomó por detrás, con una mirada intensa y ligeramente incómoda. La escena cambió a un momento tranquilo en el que Jan y Ricky yacían juntos en una cama. La voz de Ricky era suave, teñida de nostalgia. Es nostálgico estar así, susurró. Parece que somos niños otra vez. Su expresión era neutra, y un incómodo silencio permanecía entre ellos. Sin embargo, los pensamientos de Jan se dirigieron a Yuri y Luca. Sabía que también debería decirle a Ricky, como amiga cercana, pero vacilaba, preocupado por las posibles consecuencias. Rompiendo el silencio, Ricky habló en voz baja, me gusta Yuri porque es fundamentalmente amable. Es difícil de no gustar. Jan asintió en señal de acuerdo, sintiendo el peso de su entendimiento tácito. Ricky continuó hablando, mencionando sus habilidades para cocinar, como le había enseñado a estudiar y que sus pechos eran mayores que los de él. Jan escuchaba con una expresión distraída, pero pronto se dio cuenta de que no era algo con lo que debería estar de acuerdo. Los ojos de Ricky brillaban con una determinación feroz, y declaró con confianza, aún así, mis sentimientos por ti siguen intactos. Las mejillas de Jan se enrojecieron, y su corazón empezó a latir con fuerza de manera inesperada. Se preguntaba qué estaría pensando ella, atreviéndose a desafiarlo tan abiertamente. Recuerdos surgieron de su pasado, una infancia en la que Ricky se colaba en su cama por la noche, susurrando, Jan es tan cálido. Lo recuerdas, mientras le acariciaba la cabeza. Al principio, te aferrabas a mí, pero para la mañana me echabas, sonreía Ricky. Jan recordaba sus bromas juguetonas, esos ataques ya no me funcionan. La bendición del héroe es demasiado fuerte, decía ella. Luego añadió, quizá ahora no pueda igualarte, con una sonrisa confiada. Podría derrotarte solo con mi meñique, se jactó, desafiándolo inesperadamente. Jan vaciló, luego devolvió la broma, ¿quieres una revancha en lucha de brazos? Ella soltó una risa suave. Pasaré, probablemente perdería, respondió ella con un tono que sonaba como una provocación, aguda y audaz. Llena de una mezcla de orgullo obstinado, declaró, está bien, lo haré. Jan añadió, no te contengas, ven a por todas. Podrías lastimarte. Ricky bromeó, ¿estás seguro? Solo con mi meñique, y comenzó la pelea. Jan agarró con todas sus fuerzas, empujando al máximo, pero el meñique de Ricky permaneció inmóvil, como una montaña. Lo intentas mucho, dijo Ricky con diversión. Es bastante adorable. De repente, Jan fue lanzado a través de la habitación, aterrizando pesadamente en la cama. Perdí tan fácilmente, gimió, sintiéndose derrotado. Ricky se sentó a su lado, dándole palmadas suaves en la cabeza. Las batallas no se tratan solo de fuerza, explicó con suavidad. No deberías perder la confianza por un solo fracaso. Añadió juguetonamente, una derrota es una derrota, y luego cambió de tono. Como castigo, tendrás que someterte a un interrogatorio. Se trepó sobre él, sujetando sus manos contra la cama. Jan, desconcertado, preguntó, ¿por qué ya no quieres dormir conmigo? Antes solíamos hacerlo durante nuestros viajes. Ricky apretó el agarre mientras respondía suavemente, está bien. A partir de esta noche, volvamos a dormir juntos. Se apresuró a protestar. No, no. ¿Un hombre y una mujer compartiendo la cama? Eso es complicado. Los ojos de Ricky brillaron con malicia. Eso significa que sabes que soy una chica, bromeó. Jan se quedó sin palabras, inundado de recuerdos. Siempre había pensado en Ricky como su hermana pequeña. No, no es eso. Ella siempre ha sido como parte de la familia, trató de aclarar. La cara de Ricky se iluminó de alegría. Estoy muy feliz, exclamó, acercándose. Antes de que Jan pudiera reaccionar, ella presionó sus labios contra los suyos en un beso suave. La sensación fue eléctrica, una mezcla de frustración y excitación.
Ricky sonrió brillantemente. Finalmente, he dejado de ser solo tu hermanita, declaró. Ahora puedo estar a tu lado, no detrás. Añadió, este beso es mi perdón, por ahora. El corazón de Jan latía aceleradamente en su pecho. Ya no podía engañarse, le gustaba a ella, su esfuerzo, sus sentimientos. Sin embargo, la pregunta persistía. Antes no había respondido a nadie que confesara, y ahora, 3 personas lo habían hecho. Justo en ese momento, Yuri y Lucía regresaron y gritaron, «¡Bienvenidos de nuevo!». Al entrar Jan en la habitación, un ambiente opresivo llenó el aire. Yuri, percibiendo la tensión, preguntó suavemente, «¿Qué pasa con este ambiente pesado?». Ricky, visiblemente nerviosa, apartó la vista. El elfo se rió entre dientes, añadiendo, «¿Has cruzado alguna línea?». Ricky se ruborizó, enfatizando su inocencia, pero mantuvo una fachada compuesta. De repente, estalló, diciendo, «Lo más importante, ¿cómo fue?». Respondieron con seguridad al unísono, «Fue bien, después de todo, somos nosotros». Confundido, Jan insistió, «¿Qué quieres decir?». El santo perverso sonrió pícaramente. «El lugar de la boda ya ha sido decidido», anunció. La cara de Jan se iluminó con una sonrisa. «Ya veo. Eso es maravilloso». Pero su expresión se congeló rápidamente. «Espera, ¿qué quieres decir?». «¿De quién es la boda?», demandó. Sus voces se oyeron juntas diciendo, «¿No es obvio? Somos nosotros y tú». La verdad golpeó a Jan como un rayo, dejándolo abrumado por una oleada de emociones. De repente, se encontró atrapado en un triángulo amoroso complicado, sin saber cómo gestionar los sentimientos que emanaban de todos a su alrededor. La historia comienza con Ricky señalando con precisión, sus ojos ardiendo con determinación. Su voz resuena clara cuando declara audazmente que ya se ha decidido el lugar de la boda. Sus palabras permanecen en el aire, mientras las 2 chicas a su lado ofrecen risas suaves. Sus miradas se dirigen hacia Jan, que se sienta rígido en la mesa. Su cálida presencia intensifica la presión que lo oprime. Por dentro, Jan lucha por mantener la compostura, su mente tambaleándose ante la impactante verdad, debe casarse con todas ellas. Sus ojos se agrandan en incredulidad y un pregunta no dicha resuena en sus pensamientos. Luca, la elfa, se inclina ligeramente hacia adelante. Su voz tranquila pero penetrante atraviesa el silencio aturdido, recordándole que su deber es decidir cómo aceptar sus sentimientos. Su tono es firme pero suave, instándole a afrontar la realidad. Sus palabras desafían su duda. Finalmente, reconoce que ha estado evitando la verdad, que debe aceptar sus afectos al mismo tiempo. La escena se amplía, mostrando a Jan sentado en el centro de la mesa con las manos apretadas con fuerza. Una de las chicas coloca suavemente sus manos sobre sus hombros, mientras las otras se sientan cerca, observando con atención. El silencio es ensordecedor, la presión colectiva casi asfixiante. Abrumado, Jan gira de repente, lanzando sus brazos en señal de frustración. Su voz se quiebra al soltar la pregunta evidente, ¿por qué están todas sentadas del mismo lado de la mesa? Una de las chicas responde serenamente, como si fuera lo más natural del mundo. Sentarse junto a su esposo es solo lo lógico, dice. La palabra esposo golpea a Jan como una sacudida helada. Su boca se abre, los ojos se le agrandan con incredulidad. ¿Acaso realmente la llamó su esposo? El pánico lo toma mientras encorva los hombros y murmura resignado, «Está bien, da igual. Me siento al otro lado». Vaciló, desplazándose lentamente mientras el sonido de las sillas arrastrándose contra el suelo resonaba fuerte. Pero, antes de poder escapar, las 3 chicas empujaron sus sillas hacia adelante al unísono, acercándose una vez más. Su voz se alza desde la exasperación, «Deja de moverlas solo para cambiar de lado», reprendió. En su mente, un vívido dibujo parpadea, una burbuja de imaginación, donde está rodeado por las 3, conectando por fin las palabras de Luca de una manera confusa pero con una esperanza tenue. La verdad lo golpea con fuerza apabullante. Durante todo su tiempo juntos, las 3 habían sabido en secreto de los sentimientos de las otras. Las 3 lo amaban a su manera.
Gotean gotas de sudor en su sien mientras sus ojos se estrechan, aclarando su mente con una súbita lucidez. Más que nada, Jan se da cuenta de que ya no hay manera de escapar a esta realidad. Se endereza con determinación, dispuesto a enfrentarlas directamente. A través de la ventana, ve a las 4 reunidas alrededor de la mesa, una imagen tranquila e íntima. Una comprensión tácita llena la habitación, silenciosa pero cargada de emoción. Sus pensamientos se suavizan, mientras su admiración por estas chicas crece. Son extraordinarias, tan encantadoras, tan gentiles, que desearía poder quedarse con ellas para siempre. Sus rostros parpadean en su mente, soñadores, tímidos, afectuosos, tiernos. De manera sutil, le han mostrado su amor. Incluso si se queda en silencio, ellos seguirían a su lado sin fin. Pero él sabe que eso no es suficiente. Jan aprieta el puño contra su pecho, sus ojos se agudizan mientras dentro de él burbujea la resolución. Se levanta, los mira cara a cara, y su voz resuena con una seriedad renovada. ¿Realmente van a escuchar? La atmósfera se vuelve silenciosa y expectante. Entonces, Jan mira hacia adelante, con la voz firme. Es hora de una conversación sincera. Luca inclina la cabeza con confusión, sorprendida por su repentino formalismo. Reki ofrece una suave sonrisa, sus ojos son suaves y alentadores, incitándolo a encontrar su valor. Nervioso pero firme, Jan se acaricia la mejilla antes de admitir que habló con Luca el día anterior. Sin dudar, inclina la cabeza en señal de respeto. Su primer paso es pedir perdón. Los ojos de Luca se abren sorprendidos. Jan narra la propuesta que compartieron cuando eran niños, un gesto nacido de la inocencia más que del amor romántico. Su voz transmite arrepentimiento al revelar que nunca sintió verdaderamente amor en aquel entonces. Luego, se vuelve hacia Reki, recordando la promesa que ella mencionó en la posada. Le queda claro que fue hace mucho tiempo, en su infancia, y le impresiona cuánto ha conservado esas palabras. La culpa pesa sobre él. Se inclina profundamente en una disculpa formal, sinceramente arrepentido. Pero su honestidad lo lleva aún más lejos. Admite que, en el fondo, hay una lucha más profunda, una falta de confianza, un miedo a no poder estar a su altura como iguales. Todo lo que quería era estar orgulloso de llamarse su camarada. Por eso, abandonar el grupo de héroes fue tan devastador. La soledad aún persiste, un dolor que pensaba que nunca sanaría. Antes pensaba que su vínculo estaba roto para siempre, incapaz de compartir su alegría. Pero entonces, la expresión de Jan cambia. Incluso después de que terminan las batallas, ellos permanecen. Nunca lo abandonaron. Los días tranquilos fuera del círculo de héroes revelaron algo más valioso que la victoria, una verdadera amistad. Y a partir de eso, ha llegado a comprender que quiere pasar el resto de su vida con ellos. Con una convicción firme, lo revela por completo. Su voz resuena con finalización mientras hace su petición. Por favor, cásense conmigo. El peso de su promesa es grande, pero él está decidido. Promete traer la felicidad a cada uno de ellos, Reki, Luca, Yuri, nombrándolos uno por uno con una claridad inquebrantable. Confiesa que no pudo escoger solo a uno porque sus sentimientos son abrumadores. Teme que la sociedad pueda rechazar esa confesión, quizás otros también, pero ya no le importa. Ya no puede ocultar lo que siente. Le importan profundamente los tres y desea casarse con ellos por igual. La atmósfera cae en un silencio incómodo antes de estallar repentinamente en risas. Yuri ríe suavemente, ofreciendo una disculpa mientras intenta levantar el ánimo. Jan observa, desconcertado, ¿por qué están riendo si él está tan serio? Reki se inclina hacia adelante, con los ojos ardientes, sus palabras cortantes y desafiantes. No subestime sus 10 años amándolo, parece decir. Sin embargo, su tono feroz vacila, revelando una vulnerabilidad oculta. Confiesa que su presencia siempre le ha dado fuerzas. Abrazándolo con fuerza, le pide que mantenga la cabeza en alto. JYN tiembla, con el pecho cargado de emoción. La suave risa de Yuri se mezcla con la pasión ardiente de Reki, creando una armonía única. Luego, Luca avanza, serena pero firme.
Ella le toma la mano y le dice que levante la barbilla. Desde el momento en que se enamoró, su respuesta ha permanecido igual. Las tres chicas se arrodillan cerca, rodeándolo con calidez y certeza inquebrantable. Sus voces se elevan juntas como una solemne promesa. Sí, con alegría. Las lágrimas llenan los ojos de JYN, y su voz vacila con emoción mientras expresa su gratitud. Gracias. Gracias a todos. Aferrándose a ellas, se siente abrumado, alivio mezclado con pura alegría. Reki le provoca de forma juguetona, riéndose mientras sus lágrimas empapan su ropa. Yuri se sonroja, admitiendo que es la primera vez que lo ve llorar. Luca sonríe con conocimiento, finalmente vislumbrando su lado vulnerable. Avergonzado, Gene se limpia las lágrimas, murmurando que naturalmente lloraría cuando se conmoviera tan profundamente. Las chicas le siguen poniendo bromeando, suavizando el momento con una provocación alegre. Por fin, Gene coge el puño, con determinación ardiente en sus ojos. Jura hacerlos a todos felices juntos. Pensará profundamente y luchará sin descanso. Por favor, vigílalo, suplica en silencio. Las tres chicas sonríen radiantes, respondiendo al unísono con un simple pero resuelto sí. Sin embargo, sus sonrisas cambian, un toque de picardía se filtra. Confundido, Gene ladea la cabeza. Le recuerdan un detalle crucial, el lugar de la boda. Frunce el ceño, sin estar seguro de a qué se refieren. Reki da un paso adelante de manera dramática, haciendo un signo de paz cerca de su mejilla. Con un puchero juguetón, anuncia el lugar, el castillo real. La mandíbula de JYN cae en shock. Su pánico estalla. ¿De qué están hablando? El rey nunca aprobaría un plan así. La tranquila voz de Luca corta el caos. Normalmente, no, pero esta situación no es ordinaria. Yuri señala directamente a Gene, con voz llena de convicción. Por eso, tendrá que convertirse en noble. Las tres adoptan una pose confiada, sus voces resonando con certeza inquebrantable. Gene está destinado no solo al amor, sino a un desafío imposible que podría cambiar todo. En la capital real del reino de Mian, se cierne una dura realidad. Casarse con un héroe siendo plebeyo es socialmente inaceptable, y la poligamia que involucra a un sabio y un santo está absolutamente prohibida. Mientras un guardia real ordena silencio, solo queda un camino claro, tiene que convertirse en noble. Justo cuando esa idea se hace firme, la voz de un anunciador resuena en el gran salón, anunciando la llegada de su majestad, el rey. El rey Albian entra en la sala del trono, con semblante que mantiene un aire de dignidad y autoridad. Al entrar, Riki empieza a explicar que su visita es únicamente para saludarlo por el regreso seguro de Django. Mientras tanto, Gene estaba empapado en sudor, visiblemente sobrepasado por el ritmo acelerado de los acontecimientos. Cuando se arrodillaron ante el trono, una voz autoritaria rompió el decoro, exigiéndoles que levantaran la cabeza. Sin advertencia, el rey se adelantó apresuradamente y abrazó a Gene con calidez y profundo afecto. Su voz temblaba de emoción mientras llamaba por el nombre de Jan, expresando una inmensa alegría por el regreso seguro de su amado nieto. Gene quedó sorprendido, al reconocer al hombre que lo sostenía como el monarca reinante del reino de Mian. El rey se refería cariñosamente a él como su nieto de corazón, maravillándose por su regreso a salvo y expresando cuánto se sentía orgulloso de verlo vivo y sano. Aferrándose con fuerza, el abrazo del rey llevó a Riki y Ria a dar un paso adelante. Riki insistió suavemente en que el rey no se aferrara a su esposo con tanto cariño, mientras que Ria bromeó diciendo que su vejez podría hacer que transfiriera su aroma. Mientras Jin trataba de calmar la situación, explicó que organizar la audiencia había sido sencillo porque podía viajar rápidamente usando la magia de transferencia de Ria. Aunque le habían advertido no abusar de esa habilidad, la veía como el comienzo de un nuevo capítulo. El reino de Mian, una de las naciones más influyentes del continente, era conocido por su monarquía significativa. Sin embargo, priorizaba la autonomía regional, una política que le ganaba una profunda lealtad por parte de su pueblo. Este contexto siempre había sido una base fundamental para el viaje del héroe,
proporcionando recursos, financiamiento y oportunidades para dominar la espada y la magia. El rey Albal era celebrado en todos los reinos por su destreza diplomática, mediando entre razas y naciones que en su momento mantenían relaciones frágiles o tensas. Su influencia era tal que personas de entornos complejos, como Ria, de la aldea de los elfos, y Yuri, de la Santa Iglesia, podían unirse en un solo grupo. También fue gracias al favor del rey que a Gene, un plebeyo, se le permitió acompañar al héroe. Recordaba las palabras del rey, cuando le explicó a Ricky que ella necesitaba a alguien que respaldara su bienestar emocional. La guía suave pero firme del rey animó a Gene a caminar a su lado y le aseguró que podía dar un paso atrás si la carga se volvía demasiado pesada. Cerca de allí, Ricky, al escuchar esto, apretó más fuerte su espada al darse cuenta de lo profundamente que el rey entendía sus luchas internas. Volviéndose hacia el grupo, el rey dedujo correctamente que su visita tenía raíces en su preocupación colectiva por Gene. Reconoció que sus emociones sinceras lo hacían muy feliz, y que deseaban sinceramente verlo casarse. Sin embargo, Gan apartó la vista, sintiendo que la perspectiva de la nobleza era un sueño lejano, quizás inalcanzable. Luego, el rey dirigió su atención a las 3 mujeres que acariciaban su barba con ternura. Preguntó si habían explicado todo correctamente a Gene, pero sus reacciones sugerían incertidumbre o vacilación. Ria murmura en silencio la palabra tonto, mientras Ricky y Yuri parecen completamente atónitos, con rostros llenos de confusión. Luego, Yuri comienza a aclarar sus pensamientos, relatando cómo cada uno de ellos percibió sentimientos compartidos por Gene, reconociendo esas emociones como tesoros raros que no podían simplemente entregarse unos a otros. Ella explica que, debido a que Gene es tan serio y metódico, tiende a dejar sus pensamientos incompletos. Una verdad no dicha permanece en el aire, si su rivalidad por él escalara sin control, podría conducir al desastre. Todos comprenden que un conflicto serio podría causar daños mucho mayores de lo que incluso el ejército podría soportar. Ricky asiente con gravedad, reconociendo la validez de esa preocupación. Después de reflexionar sobre la situación, llegan a una sola conclusión lógica. Ria asume el papel de guía y presenta su plan. Para garantizar la felicidad de todos, debe cumplirse una condición crucial. Ella señala un diagrama que ilustra la jerarquía social, indicando que la poligamia es aceptada en base al rango noble, lo cual solo es permisible para la aristocracia y la realeza. En consecuencia, el camino para Gene es obtener la condición de noble. Ella y sus compañeras afirman que ahora nada puede impedir su unión, diciendo a Gene que ya no puede escapar y que debe prepararse. Las 3 mujeres lo abrazan con alegría y cariño, llamándolo su querido. Ruborizado, Gene observa cómo la realización se va asentando, cada una de ellas había estado pensando profundamente en su felicidad. Se vuelve hacia el rey, reconociendo que entiende los sentimientos de todos y la importancia de convertirse en noble. Sin embargo, expresa dudas, preguntándose si tal logro podría alcanzarse sin alguna gran victoria en la guerra o un avance en la investigación. El rey Albal confirma su sospecha, explicando que tales logros son en última instancia lo que otorga honores. Pero justo cuando comienza a asentarse el peso de ese criterio, Yuri le recuerda suavemente un hecho que parece haber pasado por alto. Ya han derrotado al rey demonio. Sorprendido por su confianza, Gene agradece humildemente a su majestad por mencionarlo. Sin embargo, una duda profunda permanece en su interior. Su vacilación se basa en un recuerdo doloroso, considera que la victoria fue en gran medida un logro de Ricky y Yuri. En su mente, siente que fracasó al abandonar la fiesta en el momento crucial, incapaz de luchar junto a ellos en la batalla final. Al detectar su conflicto interno, el rey Albal habla con gravedad, ordenando a Gene que escuche atentamente. Le asegura que muchos reconocen su esfuerzo y que el progreso del grupo de héroes trajo esperanza a un mundo oprimido por demonios. Enfatiza que las contribuciones de Gene fueron vitales para esa esperanza. Aunque probablemente las 3 mujeres hayan expresado esto muchas veces, el rey lo reitera para enfatizarlo, Gene es la prueba de que fue una parte indispensable en su viaje. La conversación termina con una ceremonia formal celebrada en la gran sala del trono.
Acompañado por guardias, Gene se puso frente al trono junto a sus tres compañeros mientras el rey Albal le dirigía la palabra directamente, su voz resonando en el gran salón. El monarca declaró que el servicio de Gene había sido verdaderamente ejemplar. Con una mano sobre el hombro del joven, el rey hizo una promesa solemne de apoyar plenamente su matrimonio en la capital real, con el respaldo de la nación. Sobrecogido por la emoción, Gene solo pudo expresar su más profundo gratitud. Sin embargo, esto era solo el comienzo de su camino. Pronto, Gene se encontró en medio de una celebración jubilosa donde su padre, radiante de orgullo, levantaba una taza en alto. Con entusiasmo, propuso un brindis por el varón Gene, lo que hizo que Gan comentara en silencio que su padre podría estar adelantándose. Ricky, Ria y Yuri levantaron sus copas al unísono, con sus rostros iluminados de felicidad. Entre el abundante festín que tenían delante, Ria señaló que con esta celebración, su unión ahora era oficialmente reconocida por el Estado. Ricky, sin embargo, aclaró rápidamente que el reconocimiento oficial aún estaba pendiente, explicando que los asuntos del reino mantenían todo en constante cambio y que su majestad parecía bastante cansado. Añadió que simplemente tendrían que esperar a tener mejor suerte. No obstante, estaba encantada de que Gene se hubiera casado, y sus palabras hicieron que Ricky, Ria y Yuri se sonrojaron profundamente, creando una escena tierna y divertida que dejó a Gene y a su padre momentáneamente sin palabras. Luego, las tres mujeres comenzaron a compartir sus sentimientos. Ricky declaró abiertamente su intención de toda la vida de casarse con Gene. Ria admitió que nunca imaginó que algún día llevaría un kimono blanco. Yuri confió que siempre había soñado con celebrar su boda en el castillo real. Volviéndose hacia Ricky, la madre de Gene expresó su felicidad de que su hija hubiera hecho una nueva amiga y le pidió suavemente que cuidara de su hijo. Ricky, sujetando un pedazo de carne, simplemente asintió en acuerdo. Ella expresó su gratitud y luego dudó, preguntándose en broma si ahora debería llamarla suegra. Al instante, Ria y Yuri lo confirmaron, alabando la deliciosa sopa y dirigiéndose a ella también como suegra. Al observar la escena, el padre de Gene le dio una palmada en la espalda, bromeando que las chicas quizás eran demasiado buenas para él. Más tarde, esa noche, Gene y su padre se quedaron bajo el cielo estrellado. Su padre habló en voz baja, diciendo que ese era un momento para que Gene demostrara su verdadera carácter. Admitió que inicialmente había considerado darle una palmada suave en la cabeza. Reflexionó que Gene había dejado su aldea con la promesa de proteger a Ricky, pero no había podido regresar con ella. La carga de ese pensamiento había pesado en él, y confesó que a menudo había reflexionado sobre ello. Pero todo cambió cuando vio la expresión de Gan al regresar Gene. En ese momento, entendió que su hijo había tomado decisiones difíciles a su manera, forjando su camino a través de la adversidad. Concluyó que los compañeros de Gene lo habían aceptado y que, claramente, era muy querido por todos ellos. Echó un vistazo una vez más a las tres mujeres, tomó un sorbo de su taza y sonrió, declarando cuán afortunado era realmente su hijo. Conmovido por el débil murmullo de Jan solo puede susurrar y padre, se sentó junto a su padre junto a la llama parpadeante, compartiendo una bebida que calentaba tanto el cuerpo como el alma. Su padre, con una suave motivación, le instó a servirse más, señalando que ya era lo suficientemente mayor para disfrutarlo. Gene asintió en acuerdo, pero no podía quitarse la sensación de que algo no estaba bien, una extraña sensación que persistía en lo profundo. Luego, sosteniendo una taza en sus manos, reflexionó sobre esa emoción desconocida. Hasta esa mañana, la ansiedad y la tensión por la inminente boda dominaban sus pensamientos. Sin embargo, ahora, su corazón latía con entusiasmo, lleno de vívidas imaginaciones de ser celebrado y bendecido por una multitud de personas. Sin embargo, esta alegre anticipación de repente se complicó. Al volverse hacia sus tres prometidas, se dio cuenta de que, dado que su unión era poligámica, no tenía idea de en qué orden deberían entrar. La pregunta flotaba en silencio, tomando a las tres mujeres por sorpresa. Ricky rompió el silencio con una sonrisa juguetona, bromeando sobre la aparente gracia de Gene. Ria, con los ojos cerrados en una confianza serena, planteó la cuestión de quién debería ser la primera en entrar.
Yuri, sonrojada de felicidad, intervino, afirmando que dadas sus logros, la elección era obvia. En perfecta sincronía, las tres mujeres insistieron, tiene que ser yo. Gene se quedó paralizado, desconcertado, mientras el ambiente amigable que había antes se disolvía en una rivalidad tensa. La escena cambia, recordando eventos en el castillo del señor demoníaco donde 4 héroes lucharon juntos, formando una alianza formidable. Dentro de esa misma fortaleza, la princesa demonio Iña irrumpió en la cámara de su padre, enfrentándolo con furia. Exigió explicaciones por sus recientes acciones, exclamando que el mundo exterior se había vuelto extraño y cuestionando el propósito de la antigua misión de la raza demoníaca. Raúl, su padre, el antiguo señor demonio, la observaba con calma y desestimó sus preocupaciones. Declaró que las ambiciones de conquista del mundo de su especie eran vestigios del pasado. En cambio, propuso que reconciliaran con los humanos y coexistieran en paz. Su mente giraba en incredulidad, incapaz de comprender la postura renovada de su padre. Pensó en cómo había oído que, después de beber en el poder sagrado, Raúl se había vuelto más suave, más amable que antes. Desde la aparición de los héroes, la raza demoníaca, que anteriormente dominaba, había comenzado a decrecer. Regresando al presente, se mantuvo en silencio frente a su padre, Kaiser Raúl. Él sonrió cálidamente y sugirió que limpiaran el castillo juntos. Con determinación silenciosa, Iña simplemente respondió, sí, padre, con su resolución clara. Su verdadera intención brillaba en su interior, derrotar a los héroes y, a toda costa, restaurar a su padre cruel y tiránico. Con una última mirada decidida, rompió una ventana cercana y saltó al aire libre. Al desaparecer de la vista, el Kaiser Raúl permaneció sereno. Llamó a su ayudante, Peruca, quien apareció instantáneamente y confirmó que ya sabía el destino de Iña. Entonces, el antiguo señor demonio se volvió hacia otra subordinada, una mujer que llevaba gafas, confiándole una tarea crucial, sabiendo que su experiencia con los humanos sería invaluable. Ella simplemente preguntó por la ubicación, mientras Kina surcaba el cielo a una velocidad increíble, con destino indiscutible en la capital real. Su voz se perdió en la brisa, una mezcla de promesa y amenaza. Espérame, héroes, parecía decir. Sus ojos ardían con determinación mientras visualizaba a sus objetivos, Gan y sus compañeros. Con una convicción firme, proclamó su resolución al cielo. Seguramente te llenaré de temor. Varios días después de su audiencia con el rey, una figura envuelta en capa llegó a la animada capital. Observando las calles bulliciosas, confirmó en silencio que en efecto era la ciudad real. La visitante, la princesa Iña, apretó los dientes de frustración. Finalmente había llegado a su destino, pero encontraba intolerable la multitud de humanos más débiles a su alrededor. Sabía que causar un disturbio ahora revelaría su verdadera identidad, algo que no podía permitirse hasta obtener un objeto en particular. Su determinación se fortaleció mientras se movía discretamente por las calles de la ciudad. Mientras tanto, en la residencia de Jan, él anunció de manera inesperada a Ricky, Yuri y Ria que quería construir una casa. Sus compañeros quedaron sorprendidos por esta sugerencia repentina. Yuri le preguntó, desconcertada, por qué mencionaba eso en ese momento, mientras una angustiada Ria apretaba los puños, protestando que simplemente era imposible. Su reacción era comprensible, dadas sus actuales condiciones de vida abarrotadas, todos compartiendo una sola habitación y el padre de Jan siendo testigo de su vida diaria apretada una y otra vez. De regreso en el presente, Ricky señaló acusadoramente a Yuri, acusándola de entrar siempre en su habitación y traicionarlos. Yuri respondió con calma, sugiriendo que todos eran amigos y que simplemente deberían llevarse bien. Ria exhaló con frustración, diciéndoles que dejaran de hacer ruido. Sin embargo, Yuri insinuó que Ria también podría ser parte del caos. De repente, Ricky cambió de postura, declarando su acuerdo y que un nido de amor era esencial, sin espacio para objeciones. Decidido a que ya había tenido suficiente, Jan apartó a Ricky y anunció que saldrían al exterior. Comentó que la naturaleza dulce de Ria hacía que actuara de manera extraña. Con determinación, guió a Ricky lejos del desorden creciente hacia un lugar tranquilo bajo un gran árbol.
mientras Jan bebía de su taza, comentó lo delicioso que estaba el té. Volviéndose hacia Ricky, que apoyaba su cabeza en él, le ofreció un poco, notando que ella se sentía cálida. Con suavidad, sopló sobre su frente para enfriarla. Ella lo miró y confesó que hacía mucho tiempo que esperaba un momento de paz como ese. Con una mirada llena de esperanza, preguntó si le haría una trenza en el cabello. Él sonrió y aceptó sin dudar. Ella se inclinó contra él, con los ojos cerrados. Susurra suavemente que desea que él la consienta con frecuencia, como una brisa suave que mueve las hojas sobre sus cabezas. Cuando termina de trenzar su cabello, anuncia con suavidad, ya está. Ella se vuelve, mostrando su cabello cuidadosamente peinado. Él le dice que se ve adorable, y ella acepta con alegría. Con una sonrisa radiante, proclama que ahora es la chica más linda del mundo, lo que hace que él se ruborice. Abrumado por la emoción, la abraza por la espalda, susurrándole que de ahora en adelante puede darse el lujo de consentirse libremente, día y noche. Ricky cierra los ojos con felicidad, murmurando que ya no es necesario contenerse. Sus ojos se agrandan ligeramente por su audacia, provocando una sonrisa suave mientras él admite que eso es lo que siempre ha querido hacer con ella. Su confesión honesta le devuelve una expresión de dicha radiante en el rostro. Ella piensa en privado que es raro ver a Gene tan decidido, pero le encanta su nueva confianza. En su abrazo, siente una corriente de alegría y satisfacción abrumadora. Más tarde, se pone visiblemente nerviosa, insistiendo en que su momento privado acaba de comenzar y que ciertamente no debe extenderse más. Su arrebato va dirigido a Yuri y Ria, quienes aparentemente han percibido la atmósfera íntima entre ella y Gene. Ricky les ruega fervientemente que rechacen cualquier pensamiento inapropiado, mientras Yuri comenta que han estado trabajando diligentemente en otros asuntos. Sin embargo, Ria está más intrigada por la naturaleza de las ondas emocionales que emanan de la pareja. Cuando Jen expresa su arrepentimiento por haber sido quizás demasiado evidente, se vuelve a centrar en la tarea por delante. Luego, presenta los planos de la casa a Ria, elogiando sus habilidades de diseño, pero ella rechaza rápidamente el cumplido, maravillada de lo rápido que logró crear un plan tan impresionante. Le asegura que, con sus capacidades, ya no será necesario el trabajo manual. Para demostrarlo, Ria comienza un ritual de invocación. Una ráfaga de energía se materializa frente a ellos, un esqueleto gigante, un dragón no muerto. Ria explica que esta criatura es lo suficientemente inteligente como para entender órdenes complejas, haciendo que sea un trabajador ideal para su construcción. Mientras explica, Ricky de repente se aferra al brazo de Gene, lo que lo sorprende. Ria añade que también posee las cualidades de una esposa perfecta, lo que hace que Ricky apriete con más fuerza y declare que apoyar a su esposo es exactamente su papel. Su afirmación queda en el aire como un desafío, silencioso pero inequívoco. Atrapado en la tensión creciente, Gene levanta la mano con intención de calmar la situación, dispuesto a seguir adelante. Sin embargo, Ricky tira de su manga con ojos decididos, insistiendo en que debe estar incluida. Sus mejillas se enrojecen intensamente, y su mente corre con la idea de que el primer deber de Jan debe ser cocinar para ella, está decidida a ganarse totalmente ese privilegio. Al ver su determinación, Gene simplemente sonríe, acompañado por entender a Ria y Yuri, y le aconseja suavemente que no se esfuerce demasiado. Planea preparar pollo frito usando una raza especial del pueblo cercano. Al pedirle a Yuri una tabla para cortar, nota que el pecho de Rayo está completamente plano, y su expresión revela lo que está pensando, para disgusto de Rayo. Gene comienza a preparar el pollo, explicando que el ajo es un ingrediente común en su tierra natal. Todos realizan sus tareas respectivas, Gene y Yuri cocinan, mientras Ricky y Rayo ponen la mesa. La escena resulta similar a sus viajes juntos. Gene comenta que la preparación le resulta familiar, pero Yuri responde que ahora la atmósfera es diferente, ya que es una colaboración nacida del amor. Su trabajo en equipo encarna un propósito compartido, mezclando viejos recuerdos con una nueva conexión sincera. Gene esboza una sonrisa cálida mientras Yuri susurra suavemente su emoción por la próxima colaboración nocturna, haciendo que sus mejillas se ruboricen suavemente.
Los ojos de Reki brillaban con anticipación, casi llorando de la emoción ante la idea de que la deliciosa comida estuviera lista finalmente. El pollo frito, chisporroteando, está dispuesto y todos empiezan con entusiasmo a comer, compartiendo historias, risas y camaradería. Para Gene, cocinar siempre había sido un pasatiempo querido, pero a través de su viaje, sus habilidades culinarias realmente mejoraron. Ver a Reki feliz por su comida le traía una inmensa alegría. Sin advertencia, Rayua recibe una carta sellada. Inmediatamente, las expresiones del grupo cambian a asombro. Era un mensaje del rey Alville. La reunión de Gan y su prometida con el monarca marcó un momento importante. Reki se muestra visiblemente molesto, estaban relajándose con Gene cuando llegó la noticia. El anuncio del rey era que una notificación oficial estaba en camino, y dentro de un mes se celebraría una boda para formalizar su unión. Los procedimientos elaborados requeridos, la ceremonia en el Palacio Real, tenían implicaciones políticas. Al organizar un evento tan grandioso, el reino buscaba ejercer influencia sobre otras naciones presentándose como mediador en el matrimonio del héroe. Integrar la boda con el regreso del héroe celebraba tanto la victoria sobre el señor demonio como una estrategia para obtener apoyo público con un mínimo costo. También silenciaría a los detractores preocupados por el costo de la guerra, especialmente en relación a las reparaciones, convirtiéndose en una jugada magistral de diplomacia política. Sin comprender estas maquinaciones, Gene simplemente escuchaba. El rey aseguró que haría todo lo posible para que la ceremonia fuera memorable. Yuri señaló que, dado el corto aviso, los líderes extranjeros no tendrían suficiente tiempo para prepararse, lo cual también servía para evitar interferencias de rivales políticos. A medida que Gene comenzaba a entender que Reki verdaderamente era el héroe y que Rayua era una sabia reconocida, mientras Yuri simbolizaba la autoridad suprema dentro de la Iglesia Santa, sentimientos de insuficiencia comenzaron a invadirlo. Se veía a sí mismo como un simple hombre entre estas figuras excepcionales, temiendo objeciones de otros. Sin embargo, Reki le tranquilizó para que mantuviera la calma. El rey agregó que el trío poseía un poder comparable al de un pequeño ejército, lo que disuadía a otras naciones de actuar impulsivamente. Aunque deseaba poder otorgarle a Gene el título de conde, las restricciones políticas lo impedían. Sin embargo, Gene sintió una profunda gratitud, no era necesario ser noble para casarse con estas tres personas. Agradecía la oportunidad de amar libremente, sin duda ni la carga de la elección. Emocionado más allá de las palabras, Gene de repente abrazó a sus tres prometidas. El rey, observando esta muestra de unidad, se sintió complacido. También sintió alivio al saber que Gan estaba con Reki, asegurando que la línea sanguínea del héroe perduraría. Confundido, Gene se volvió hacia el rey, quien explicó que la bendición del héroe era exclusiva para los descendientes del primer héroe. El héroe original, que había luchado contra el señor demonio, había tenido 100 hijos, transmitiendo así esa bendición divina. Atónito por esta revelación, la mente de Gene corrió a toda prisa. A Reki le parecía divertida la idea de tener 100 hijos y negoció juguetonamente reducir esa cifra a 20. Yuri apoyó esa cifra. Sin embargo, Rayua, con una convicción firme, insistió en que quería a los 100. Gene se sintió abrumado por sus ambiciosos planes para su futura familia. El rey, observando ese intercambio, se sintió satisfecho. Su verdadero objetivo era asegurar la descendencia del héroe y garantizar la continuación de la bendición, por eso había aprobado la boda real. Varios nobles habían considerado proponer candidatos alternativos, pero él se negó firmemente, rehusándose a aprovechar ese momento para obtener beneficios políticos. Gene entendió claramente su postura, reconociendo que algunos intentarían manipular a Reki y a sus futuros hijos en sus luchas por el poder. Rayua se sorprendió de que la iglesia permitiera que Yuri se casara, pero Yuri simplemente sonrió con bastante suficiencia, insinuando que ella guardaba sus propios secretos. Luego, el rey reveló que la antigua vestimenta nupcial del primer héroe había sido cuidadosamente preservada dentro de la línea real de Mian por generaciones. Estas prendas, de valor incalculable y símbolo de la unidad contra el señor demonio, estaban hechas con contribuciones de varias razas. Aunque no se usaban desde hacía muchos años,
ahora volverían a ser vestidas. El rey ya había enviado invitaciones a los líderes de todas las razas. Mientras Rayua se preocupaba por una posible negativa, el rey confiaba en sí mismo, su autoridad evidente. La admiración de ella por su liderazgo despertó un debate juguetón entre los dos viejos amigos. En medio de esa charla, Yuri de repente anunció su intención de reclamar la primera experiencia de JYN. Gene quedó completamente mortificado, mientras que el rey quedó sorprendido por su actitud descarada. Yuri afirmó con confianza que había estado preparándose mentalmente para ese momento. Luego, el rey propuso que disfrutaran de la animada ciudad, que había sido aún más vibrante desde que se difundió la noticia. Al partir, recordó la vez en que confió por primera vez a Gene y Reki la misión de derrotar al señor demonio. Recordó cómo Rayua lo había despreciado por confiar el destino del mundo a simples niños, negándose a involucrarse. Ahora, al verlos a todos juntos y observar a Rayua sonreír y disputar abiertamente, sintió asombro. Observó a Gene resolver con facilidad otra disputa entre Yuri y Rayua, llevando a su pequeña familia a pasear por las bulliciosas calles. Esperaba que la carta del rey señalara una nueva crisis importante, pero resultó ser sobre las prendas de boda y una oportunidad para ver cuánto había cambiado Rayua. De ser fría y distante a ser cálida y cariñosa, todo gracias al amor. Realmente fue un cambio hermoso. Sin embargo, una sensación de peligro inminente permanece en el horizonte, quizás cerca del final de la historia. Tendremos que esperar y ver qué se desarrolla en el manga a continuación. ¿Qué opinaste de este capítulo? No dudes en compartir tus teorías abajo.